significado del aprendizaje verbal, en el que propone por primera vez un intento de explicación. Aprendizaje significativo, David Ausubel. En el año de 1963, David Ausubel publica su monografía titulada La psicología del significado del aprendizaje verbal, en el que propone por primera vez un intento de explicación de una teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo, como una expresión de disconformidad con la metodología imperante en esos momentos en el sistema educativo en los Estados Unidos, el método de descubrimiento. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso que consiste en relacionar conocimientos o una nueva información a la estructura cognitiva que ya está en el aprendiz, pero esta incorporación se realiza de una forma no arbitraria, aislada respecto a su estructura cognitiva y sustancial, es decir, no literal, sino comprensiva y expresada en su propio dominio lingüístico, es decir, no memorístico. Esta incorporación sustantiva y no arbitraria produce una interpretación entre lo nuevo y la presencia de ideas, conceptos, proposiciones claras y disponibles en la mente del aprendiz que precisamente dotan de significado al nuevo contenido. Condiciones para el aprendizaje significativo. Para que se produzca el aprendizaje significativo hay dos condiciones que el proceso instructivo tiene que tener en cuenta. La primera es predisposición para el aprendizaje significativo, es decir, que para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario que quien quiera aprender tenga que tener una actitud potencialmente significativa para aprender significativamente. La segunda condición es presentación de un material potencialmente significativo. Para que se produzca el aprendizaje significativo cobra vital importancia el material que va a actuar como mediador del aprendizaje, es decir, que el material tenga significado lógico, entendiendo que dicho material es potencialmente relacionado de manera sustantiva y no arbitraria con la estructura cognitiva del que aprende. Si el material contiene ideas de anclaje o suministradores adecuados para que se pueda interactuar con el material nuevo y así dotar de significados nuevos a la estructura cognitiva. ¿Qué ventajas presenta el aprendizaje significativo frente al memorístico? El aprendizaje, especialmente en algunas asignaturas, es básicamente memorístico. En este apartado mencionaré algunas de las ventajas del aprendizaje significativo. La primera ventaja es que facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente. No se olvide que el aprendizaje significativo produce una modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante reajustes de la misma para integrar la nueva información. La segunda es que produce una retención más duradera de la información. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de los detalles secundarios concretos. La tercera es que se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. La cuarta es que es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno determinado depende de sus propios recursos cognitivos, conocimientos previos y la forma en cómo se organiza su estructura cognitiva. Clasificación y funcionamiento de las estrategias de aprendizaje. Las estrategias seleccionadas han demostrado en diversas investigaciones su efectividad al ser introducidas como apoyo en textos académicos, así como en la dinámica de la enseñanza ocurrida en clases. Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: objetivos o proposiciones del aprendizaje, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas, analogías, mapas conceptuales, redes semánticas, uso de estructura textual. ¿Qué actividades permiten al docente crear aprendizajes significativos en formaciones profesionales? Lo primero que me gustaría destacar serían algunos puntos importantes a la hora de abordar el tipo de actividad de enseñanza que se puede desarrollar en aulas de formaciones profesionales. El primero de ellos es que la formación profesional específica, al estar estructurada en módulos teórico-prácticos, viene diseñada a partir de las necesidades de los sectores productivos, a los que pertenecen las familias profesionales. Adquiere por sí mismo un contenido marcado funcional. Sirve para saber hacer. En la profesión y en la adquisición de destrezas, en segundo lugar,
conviene tener en cuenta que el conjunto de módulos profesionales que configuran el perfil profesional se estructuran en funcionamiento de 3 criterios. El primero de los criterios viene determinado por aquellos módulos que vienen asociados a una unidad de competencia con valor y significado en el mercado de trabajo. El segundo viene dado por aquellos módulos que tienen valor y significado por sí mismos, coadjuntan al resto de los módulos y los complementan. Son los llamados módulos transversales, que no tienen asignada ninguna unidad de competencia. Módulos de seguridad, de relaciones en el entorno de trabajo, configuran un saber ser y estar profesional. Y por último, el módulo común a todos los ciclos profesionales, formación y orientación. Las TIC como recurso didáctico para lograr aprendizaje significativo. Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles de educación la inserción de las TIC en la educación para el logro de aprendizaje significativo, fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza, cual permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de aprendizaje e impulsa la creación de programas que faciliten la presentación del contenido de las más diversas formas, por lo que en el proceso de aprendizaje-enseñanza debemos considerar que las TIC son hoy en día una fuente de información inagotable que debemos potenciar al máximo. Vincular la educación y las TIC constituye una necesidad porque va a permitir que el alumno adquiera una práctica reflexiva e enriquecedora. Las TIC son uno de los recursos que desde mi punto de vista más favorecen al aprendizaje significativo, porque el ordenador actúa como un elemento motivante, hace lo arduo se convierte en ameno. El alumno no verá el estudiar como un deber. También el alumno podrá avanzar a su propio ritmo, pues puede personalizar su aprendizaje. También fomenta el trabajo en equipo, da cierta independencia en el aprendizaje. Y por último, el desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con sistemas automatizados.